¿Cómo agregar una pregunta de tipo numérica? Sean bienvenidos. En esta oportunidad veremos cómo agregar una pregunta de tipo numérica dentro del banco de preguntas. Empecemos. Número 1. Buscamos los menús de navegación y nos ubicamos en el segundo, que trata de la administración del curso. Dos. Nos desplazamos hacia las últimas opciones y seleccionamos Banco de Preguntas. 3. Inmediatamente nos envía a la página de configuración del banco de preguntas y específicamente a la pestaña de Preguntas. Número 4. Dentro de esta pestaña podemos observar distintas opciones. La primera es seleccionar una categoría, que nos muestra en qué categoría se crearán las preguntas. Para este ejemplo, dejaremos la configuración por defecto. Cabe aclarar que el nombre de nuestra categoría puede variar según el nombre corto que hayamos asignado a nuestro curso. 5. La lista desplegable Filtrar por etiquetas no se modificará en este ejemplo. De igual forma, no nos centraremos en las opciones de búsqueda. 6. Dirigimos el cursor sobre el botón gris Crear una nueva pregunta y hacemos clic en él. 7. Nos aparece el cuadro de diálogo Elija un tipo de pregunta a agregar. De las opciones que nos aparecen, damos clic sobre el tipo de pregunta numérica. Una vez seleccionado nuestro tipo de pregunta, damos clic sobre el botón azul Agregar. Número 9. Vemos que nos aparecen las opciones de configuración para agregar una pregunta numérica. La categoría general nos aparece por defecto desplegada. El primer campo es el de categoría, el cual nos indica la categoría en que se guardará nuestra pregunta. Para este ejemplo, dejaremos la configuración por defecto. Número 10. El siguiente campo, nombre de la pregunta, es el primer campo que se debe de llenar de forma obligatoria. Daremos clic en el cuadro de texto y luego escribiremos pregunta numérica velocidad. Es importante mencionar que este nombre es para un control interno del profesor y no será visualizado por los participantes que respondan la pregunta. Es recomendable colocar nombres que no se repitan y que sean relacionados a la temática de la pregunta, ya que al momento de crear el cuestionario, esto permitirá identificarla fácilmente. 11. El siguiente campo que también debe ser llenado de forma obligatoria es el de enunciado de la pregunta. Dando clic sobre el editor de texto, escribiremos el enunciado de la pregunta que los estudiantes deberán responder. Siempre recuerde agregar indicaciones de cómo responder esta pregunta. En este caso, se solicita que la respuesta sea digitada en el cuadro de texto y luego se seleccione la lista desplegable con la unidad correcta. 12. En el campo obligatorio Puntuación por defecto, asignaremos cuántos puntos serán otorgados por responder correctamente esta pregunta. Para este ejemplo, dejaremos la configuración por defecto de 1. 13. El siguiente campo que aparece es el de retroalimentación general. Este sirve para dar una indicación, ya sea que el estudiante responda correcta o incorrectamente la pregunta. Para este ejemplo, dejaremos este campo vacío. 14. El campo ID Number lo dejaremos como está por defecto. Número 15. Una vez llenados los campos de la categoría General, comenzaremos a llenar la categoría Respuestas. Podemos observar que dentro de ellas aparecen 3 campos para colocar respuesta 1, 2 y 3. Para este ejemplo, utilizaremos solamente el campo Respuesta 1. En el primer campo vacío de la respuesta 1, escribiremos el número 60, que es la respuesta correcta al enunciado anterior. Cabe destacar que este campo solo puede ser llenado con números. 16. El siguiente campo es el de error. Acá podemos ingresar el margen de error permitido en la respuesta.
Es decir, si digitamos 1 dentro de este campo, el estudiante puede escribir 59 o 61 y sería tomada como respuesta correcta. Para este caso, dejaremos este margen de error en 0. (17) El campo calificación es el porcentaje que obtendrá el estudiante por responder correctamente la pregunta. Si damos clic sobre la lista, se nos despliegan los valores que van del 5% al 100%. Para este caso, daremos clic sobre el 100%. Número 18. El siguiente campo es el de retroalimentación. Acá colocaremos el texto que el estudiante verá si responde correctamente. En este caso escribiremos: la respuesta es correcta. Para este ejemplo, solamente necesitamos una respuesta correcta, por lo tanto, el campo respuesta 2 y respuesta 3 no será configurado. (19) La siguiente categoría es tratamiento de las unidades. En el primer campo podemos elegir si nuestra respuesta debe poseer unidades, por ejemplo, metros, kilómetros, kilobyte, watt, unidades monetarias, entre otros. 20. Daremos clic sobre la lista desplegable y la primera opción que nos aparece es: no se emplean unidades para nada, solamente se verifica el valor numérico. Si dejamos seleccionada esta opción, no se le solicitará al estudiante que coloque unidades dentro de su respuesta. 21. Si damos clic nuevamente en la lista desplegable y seleccionamos la opción de las unidades son opcionales, si se escribe la unidad, se usa para convertir la respuesta a unidad 1 antes de calificar. El estudiante puede colocar o no las unidades y esto no influirá en la calificación. Número 22. Una vez seleccionada esta opción, también se nos habilitará el campo Posición de la unidad. Al dar clic sobre la lista desplegable del campo, podemos elegir si la unidad debe ser colocada a la derecha o a la izquierda del valor numérico. Como nuestro valor debe ir a la derecha, daremos clic sobre la opción a la derecha, por ejemplo, 1.0 centímetros o 1.0 kilómetros. 23. Regresamos al campo Tratamiento de las unidades. Damos clic sobre la lista desplegable y esta vez elegimos la tercera opción dentro de este campo. Se debe indicar la unidad y se tendrá en cuenta en la calificación. Al seleccionar esta opción, se nos habilitan los dos campos restantes: penalización de unidad y las unidades se introducen empleando. El campo penalización de la unidad posee dos opciones. La primera sirve para dar un porcentaje de penalización a la puntuación por defecto que configuramos en la categoría general. Por ejemplo, para este caso dejaremos el valor actual en 0,10. Este valor será restado de la puntuación por defecto de la pregunta si el estudiante no coloca las unidades en la respuesta de forma correcta. 25. El siguiente campo dentro de penalización de unidad contiene dos opciones al dar clic sobre él. La primera es como fracción decimal 0-1 de la calificación de la respuesta. Quiere decir que la penalización siempre se aplicará sobre la calificación total de la pregunta, es decir, la puntuación por defecto configurada en la pregunta general. La segunda es como fracción decimal 0-1 de la calificación de la pregunta. Esto significa que la penalización se aplicará a las diferentes calificaciones de las respuestas. Para este ejemplo, dejaremos seleccionada la opción como fracción decimal 0-1 de la calificación de la respuesta. Número 26. Ahora explicaremos el siguiente campo llamado las unidades se introducen empleando. Si damos clic sobre la lista desplegable, podemos ver tres opciones. La opción el elemento de texto introducido.
hará que el estudiante tenga que escribir las unidades junto con el valor numérico dentro de la respuesta. La opción, una selección de opción múltiple, que mostrará una serie de opciones a elegir dependiendo de las unidades que hemos agregado. Finalmente, la opción menú emergente creará una lista desplegable con distintas opciones dependiendo de cuántas unidades elijamos. Para este caso, dejaremos esta opción seleccionada. 27. La siguiente categoría es la de unidades. En el campo Unidad 1 digitaremos kilómetros por hora como unidad base para que la respuesta sea correcta. 28. El campo multiplicador no podemos modificarlo por tratarse de la unidad base a partir de la cual ingresaremos nuevas unidades con sus respectivos multiplicadores. 29. Para agregar más unidades, daremos clic sobre el botón azul Espacios en blanco para 2 unidades más. Número 30. Se nos mostrarán 2 unidades más. En la unidad 2 escribiremos millas por segundo con un multiplicador de 0.621371, ya que 1 kilómetro por hora equivale a 0.621371 millas por hora. Número 31. En la unidad 3 escribiremos metros por segundo para metros sobre segundo, con un multiplicador de 0.277778, ya que 1 kilómetro por hora equivale a 0.277778 metros por hora. 32. Una vez hecho esto, desplazaremos el cursor a la parte de abajo sobre el botón azul Guardar cambios. 33. Ya creada nuestra pregunta, verificaremos que funcione correctamente. Para ello, damos clic en el icono de la lupa, es decir, vista previa. Número 34. Se abre una nueva ventana en el navegador con una vista de cómo se verá la pregunta. Podemos ver el enunciado de la pregunta, la puntuación por defecto, el campo para la respuesta y la lista desplegable para seleccionar la unidad correcta de valor numérico. 35. Probaremos escribiendo primero la respuesta correcta, que para este ejemplo es 60. Daremos clic en la lista desplegable y elegiremos la unidad en kilómetros por hora. 36. Para finalizar, daremos clic en el botón gris Enviar y terminar, ubicado en la parte inferior derecha de la pregunta. Como podemos ver, la pregunta puntúa 1 sobre 1 y es tomada como correcta. Número 38. Ahora daremos clic en el botón Comenzar de nuevo, ubicado en la parte inferior izquierda de la pregunta. 39. Esta vez proporcionaremos una respuesta incorrecta. Digitaremos 71 y seleccionaremos como unidad kilómetros por hora. Número 40. Para finalizar, daremos clic nuevamente en el botón Enviar y terminar. 41. Veremos que la pregunta es incorrecta y puntúa 0.00 sobre 1 y es tomada como incorrecta. En este ejemplo hemos explicado cómo agregar una pregunta de tipo numérica dentro del banco de preguntas en Moodle. Hasta la próxima.